Las sombras del edificio maldito. En el corazón de la bulliciosa ciudad se encontraba un majestuoso edificio de apartamentos. Durante el día, sus elegantes fachadas de mármol y sus ventanas relucientes lo convertían en un ícono de la arquitectura moderna. Sin embargo, cuando la oscuridad caía, algo siniestro se apoderaba del lugar. Rumores de muertes misteriosas y extrañas apariciones hacían temblar a aquellos que vivían cerca. Esta es la historia de un periodista decidido a descubrir la verdad detrás del edificio maldito. El periodista, llamado David, había escuchado los escalofriantes relatos de los residentes del edificio y se sentía atraído por la oscuridad que se cernía sobre él. Decidió alquilar un pequeño apartamento en el edificio para investigar por sí mismo. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que pasaban los días, David notaba detalles inquietantes. Murmullos que no provenían de ninguna parte, puertas que se cerraban de golpe y sombras que se deslizaban por los pasillos. David comenzó a entrevistar a los vecinos y descubrió que el edificio tenía una historia siniestra. Hace años, un incendio había consumido parte del lugar, cobrándose la vida de varios inquilinos. Desde entonces, los residentes afirmaban ver a las víctimas del incendio en los pasillos, como almas en pena que buscaban venganza. David se sumergió aún más en su investigación, convencido de que debía desentrañar el misterio detrás de esas muertes. A medida que avanzaba en sus pesquisas, David descubrió un antiguo diario en el sótano del edificio. El diario pertenecía a una mujer llamada Amelia, una antigua inquilina que había sobrevivido al incendio, pero que nunca pudo superar el trauma. En sus escritos, Amelia describía cómo las sombras la acosaban constantemente y cómo el edificio parecía tener una voluntad propia. David decidió buscar más información sobre Amelia y descubrió que había muerto en extrañas circunstancias poco después de escribir su diario. Las muertes inexplicables continuaban ocurriendo en el edificio, y David sospechaba que las sombras tenían algo que ver. Convencido de que debía liberar a las almas atormentadas, se adentró en los rincones más oscuros del edificio. David investigó minuciosamente y descubrió un antiguo ritual de exorcismo que podría poner fin a la maldición del edificio. Reunió a los residentes y juntos llevaron a cabo el ritual en la planta baja, donde se originó el incendio mortal. En ese momento, las sombras se retorcieron y se desvanecieron lentamente. Con el fin de la maldición, la atmósfera opresiva que envolvía el edificio desapareció. Los residentes sintieron un alivio inmenso y un aire de tranquilidad regresó a sus vidas. Los murmullos cesaron, las puertas dejaron de cerrarse violentamente y las sombras desaparecieron por completo. El periodista, David, se convirtió en el héroe de la historia, y los residentes le estaban agradecidos por liberarlos del terror que habían enfrentado durante tanto tiempo. El edificio, una vez considerado maldito, comenzó a recuperar su reputación. La comunidad se unió para renovarlo y convertirlo en un lugar seguro y acogedor. Sin embargo, a pesar de la resolución aparente, David siempre se preguntó si realmente había desaparecido toda la oscuridad del edificio. En las noches más silenciosas, aún podía sentir una presencia inquietante y el eco de los susurros que alguna vez llenaron los pasillos. Sabía que el mal acechaba en las sombras,
esperando su oportunidad para regresar. La historia del edificio maldito se convirtió en una leyenda urbana que perduró a lo largo de los años. Los valientes que se mudaron al edificio se encontraron con su pasado oscuro y algunos juraron haber visto las sombras danzantes en las noches más tempestuosas. Pero ninguno de ellos se atrevió a desafiar la maldición nuevamente. Hoy en día, el edificio permanece en pie, un monumento a su turbio pasado. La gente evita mencionarlo en voz alta, pero todos conocen la historia de las muertes y las sombras que acechan en sus pasillos. El edificio maldito se ha convertido en una advertencia para aquellos que se aventuran en los dominios más oscuros de la curiosidad, recordándoles que algunos secretos deben permanecer enterrados en las sombras.